Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 9, y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 7. Nos dice David, le dijo a Mefiboshet, no tengas miedo, pues ciertamente usaré contigo de Gesed por amor a Jonatán tu padre. Te restituiré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Bueno, queridos amigos, aquí en este punto de la narrativa, en este versículo 7, David ya ha sido confirmado como rey, sobre todo Israel, ha trasladado el arca a la alianza, ya sabemos todo esto, ¿verdad? Entonces él ha consolidado su reino. Aquí le trae a Mefiboshet, porque este es el único heredero de la dinastía de David, el hijo de Jonatán, encima es el hijo de su gran amigo, pero está lisiado. Entonces, en realidad, Mefiboshet no podría continuar, ¿verdad?, con este reino, con esta dinastía, por ser lisiado. Incluso, según la cultura semítica ahí de Israel, de los judíos, bíblica, Mefiboshet incluso no podría luego ni presentarse ante el rey. Pero aquí hay una cosa tan interesante, ¿verdad?, de parte de David, porque David lo que quiere es restaurar, restituir. La gloria de Dios es el hombre viviente. No quiere la marginación. Doy potay entonces lleva a Babel la y tindu bebeina imboriahu y champina lleva. Queridos amigos, este es un libro pedagógico. Vais a la pedagógico. Hago libro ñandembo eajina. Hoja de ruta ñandembo. Upeago ñandella es la Biblia, que es para nosotros un libro espectacular porque nos enseña, ¿verdad?, el camino. Moto bañandella guatamba es para la yepuana. Bueno, esto es esencial que tengamos aquí en nuestra cabecita, en nuestra propia conciencia. Pero al mismo tiempo, cuando Mefiboshet aquí le va a responder a David, que tendría que vengarse tal vez, o tendría que eliminar a su futuro o posible contrincante, porque es el único heredero de la dinastía de Saúl. Sin embargo, David le dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Al-Tirá. Al-Tirá. Al quiere decir no, ¿verdad? O lo. Al o lo significa expresión de las intervenciones divinas. Al-Tirá. No tengas miedo. Y esto sugiere entonces que David se posiciona como mediador de la gracia divina, no del castigo esperado. Queridos amigos, aquí está entonces el caraco.
Aveñande entonces ya juve allí y mañana mindu ya esa marábala por andu esa a pesar de que al comienzo había dicho si quedaba todavía alguien de la familia de Saúl. Y era extraño porque dice a quien en atención a Jonatán yo pueda favorecerlo, ¿verdad? Yo pueda favorecerle a esta persona. Va bien, bien. Entonces él sugiere aquí que la gracia divina del Gesed en este versículo 7, es el que va a restituir de nuevo a Mefiboset o a el honor de la persona, el honor tanto de Saúl, su abuelo, el honor tanto de su amigo íntimo, que era Jonatán, y el mismo honor, ¿verdad?, de Mefiboset, que estaba ya en lo debar, en lo escondido, en lo marginado. Entonces te voy a restituir. Y bueno, vamos a mirar un poco entonces lo que va a pasar aquí. Entonces, este gesto de restituir, por ejemplo, lo primero que hace es, dice, restituirle las tierras. Esas tierras que no es solo personal, sino que también tiene un signo político. Le devuelve el najalá, es decir, heredad quiere decir najalá en hebreo, najalá. Te devuelvo el najalá, te devuelvo tu heredad. Pero devolverle la tierra, nosotros hemos reflexionado tantas veces, queridos amigos, que la tierra dentro de la Biblia siempre significa algo más que simplemente la tierra, 30 por 12 o por 15, no sé cuánto, ¿verdad? Sino que el Najalá, queridos amigos, aquí está mirando a algo más importante. La Najalá en Guanaje dice, directamente quiere decir, queridos amigos, lo que tu vida, lo que tu esencia, tu ontología, ya yo veo en palabras un poquitito más difíciles, representa por ser criatura, por ser hijo de Dios. Entonces, David lo que está haciendo con su gesed, con su misericordia, le está devolviendo su honor, le está devolviendo y reconstituyendo entonces como persona. Anila netindegare y coperubia lleva cañijabe lo de bar en un lugar escondido, en un lugar de incógnita, sino que tenés toda la najalá, la herencia que te corresponde a vos. Y entonces con esto se estabiliza el reinado también ante los benjaminitas, la tribu de Saúl. Tenemos que recordar, queridos amigos, que Judá y Benjamín son las dos tribus que permanecieron unidas y formaron el reino del sur. Por eso también aquí es interesante porque Saúl era de la tribu de Benjamín. Y entonces aquí de cierta manera los benjaminitas también están siendo restituidos. Es una cuestión que recae también en el carácter ético y en el carácter espiritual con este gesto. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Como una curita cuando te ha raspado el corazón.
como ese tecito que te cura todo y calma el dolor. Un abrazo cuando no puedes más, esa voz que tú querías escuchar, la palabra que te va a levantar y acariciar. Tú eres mi medicina, reparas lo que se me dañó y coses mis heridas, me llevas ese gris al color para aliviarme de tristezas y sacarme el dolor de todas mis caídas. Me sanaste el corazón. Tienes el poder de transformar lo malo en lo mejor. De todo lo bello que hay en este mundo, eres el autor. Y no son mis fuerzas, son las tuyas. Y todo el cielo canta aleluya. Tú mueves montañas y mueves los mares. Nada es imposible porque tú lo haces. Todo el mundo sabe quién eres tú. Lo has cambiado todo desde la cruz. No hay nada en el mundo que vaya a separarme del amor más bueno, el que va a sanarme. Tú eres mi medicina, reparas lo que se me dañó y coses mis heridas, me llevas ese gris al color para aliviarme de tristezas y sacarme el dolor de todas mis caídas. Me sanaste el corazón. Tú eres mi medicina, reparas lo que se me dañó y coses mis heridas, me llevas desde el gris al color para aliviarme de tristezas y sacarme el dolor de todas mis caídas. Me sanaste el corazón. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mientras el día amanece ya, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida, como María al pie de la cruz, y serás siervo del todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzando en el silencio y entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón,
porque el trigo que ondea allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Una noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece allí, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Nosotros sabemos que dentro del contexto antropológico, la frase que le dice aquí, comerás siempre de mi mesa, porque en este versículo 7, David le dijo, no temas, no temas. Primero lo le dice, no temas, ni que grillete y Mefiboset. Estoy decidido a hacerte un favor en atención a Jonatán tu padre. Voy a restituirte todas las tierras de tu abuelo Saúl. Primera cosa, restituirte la vida, la dignidad. Y después le dice, comerás siempre de mi mesa. El comerás siempre de mi mesa es clave, porque en la cultura semítica la mesa no era solo un lugar físico, sino que el símbolo siempre de la alianza y de la intimidad. Ñandego han a ver, lleva ñande el año invitaron, era ñande amigo, pues Yacaru Hanwan, llega mañana invita. Ellos Yacaru Hanwan, o ellos ya cena Hanwan, o si no una merienda, o si no siempre, pero Yacaru, Yahuapuja Yacaru. Entonces, así hacemos fiesta, así hacemos cumpleaños, así hacemos aniversario. Nos invitamos para comer. Qué interesante, ¿verdad? Y este es el signo bíblico que siempre nos habla de la intimidad, de la alianza, del reconocimiento, del honor. Por ejemplo, la de cumpleaños me lleva. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Además de intimidad, porque vos le invitás a los amigos, ¿verdad? O le invitás para reconocer algo, o sea, el honor que tenemos, el honor de estar contigo, que reconocemos tu persona, reconocemos lo que estás sirviendo o haciendo, ¿entiendes? O sea, todo eso es interesante. Peñan de Suba lleva ñamo cumpleaños allá a Paitegue. Va, él la lleva y estamos reconociendo el honor de una madre que fue capaz de tener 11, 10, 12, 15 hijos, ¿entiendes? Entonces ñande hablan de nieto cuera, hablan de bisnieto cuera, ¿entiendes? El honor. Pero después la gran intimidad de la familia. Qué interesante. Entonces cuando le está diciendo comerás en mi mesa, sentarse a la mesa implica inclusión total, queridos amigos. Una restauración de qué cosa?
de la honra. Kabod, el peso. En hebreo se dice kabod, kabod. Honrar la vida, honrar a esa persona. A ver, entonces la olla página a ver. Mefiboshet en este sentido, antropológicamente, está representando al inválido, porque él, ya dijimos ya que no podía ni presentarse ante el rey. Ni ante el rey podía presentarse porque era inválido. Imagínense, eran rechazados directamente. En lo de bar, porque era incapacitado. Sin embargo, David lo trae y encima David la recibí de ayuela y sillón la joga y oficina David lo ve antes. Sino que ellos han gente que está a veces en día. Entero que te a pota lleva esas tierras. Oye, me etan de lo que te corresponde. De maná, porque pegan en bae. El najalá, decíamos, la herencia, te restituyo, tu herencia. Najalá, lo que te corresponde. Pero sobre todo, esto, queridos amigos, es la inclusión total frente a la exclusión que en aquel tiempo existía. Entonces, por eso, aquí tenemos algunas palabras claves, queridos amigos. Primero, luego era el miedo. Imagínense que estaba siendo llamado por el rey y el rey podría tomar estas determinaciones. Se prosternó, o sea, le ofrece todo. Honra, aquí entonces digo, esto te corresponde, eres tú el rey, reconocer. Pero el no tengas miedo cuando le dice aquí al tirá del yará, que quiere decir temer, no implica solo un miedo emocional, sino que también una actitud existencial frente a la autoridad. Una actitud existencial. Upeago ñandela ya ea. O sea, ese pesar. Agua piña de ella. Peala altira. No temas, altira, no temas yo David. Pero después agua pijanguaisha, ¿verdad? Anila que ya en un sentido simplemente psicológico, el temor a una posible condena, porque debemos hacer ayudar o condenar. Y queridos amigos, esta utilización del altirá en la Biblia es una inversión, decíamos, teológica, porque David, que es la imagen del justo, siempre se le presenta a David como una persona muy justa. Él no condena, sino que lo que hace es restaurar. Imagínense, queridos amigos. Después en el Nuevo Testamento veremos la figura de Jesús. Jesús, hijo de David. Porque Jesús no viene para condenar, dice, sino que viene para restaurar. Para restaurar. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que es entrega por muchos, ¿entienden? Que se entrega por muchos, es decir, restaurar. Yo con mi muerte lo que estoy haciendo es, me entrego totalmente como el Ebed, como el siervo, el que se prosterna, se entrega, muere, pero con un objetivo crucial, queridos amigos, el restaurar al hombre. Y esto es porque Dios cuenta, ¿verdad? Cuenta y confía en ¿quién? Confía justamente en el hombre. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo.
Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada con la palabra del Señor. Este día Upeñan de Yaraína en este martes 19 de agosto con el libro de los jueces, capítulo 6 del 11 al 24a. En aquellos días el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, propiedad de Joás de Abiezer, mientras su hijo Gedeón estaba trillando al látigo en el lagar para esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente. Gedeón respondió: perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima toda esta desgracia? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. El Señor se volvió a él y le dijo: vete y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas, yo te lo envío. Gedeón replicó: perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. El Señor contestó: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Queridos amigos, y así continúa esta palabra de Dios, esta historia maravillosa de Gedeón. Primero tenemos, queridos amigos, en este llamado del Señor, es el ángel del Señor el que anuncia. Sería la fuerza de Dios, así como anuncia a otros personajes también. Pero el ángelos es el enviado, pero dice la ángelos en griego. Pero para qué, para darnos una noticia. Y en este caso es una buena noticia porque Ñandi Yara y Gedeón, bueno, fuerza, ánimo, valiente, yo te saludo, levántate. Te estoy ungiendo y te estoy mandando para que puedas salvar al pueblo. Aupea la Ñandeca uno hina, ya recibí Ñandi Yara este día. El Señor que nos envía, pero para salvar a nuestra nación. El Señor que nos envía para salvar a nuestra comunidad. El Señor que nos envía para salvar a nuestra familia, a cada uno de nosotros, a nuestra iglesia, a nuestras capillas, a nuestro barrio, a nuestros hijos, allí donde estamos, queridos amigos. Cada uno tiene una misión muy importante. Pero, claro, aquí también, como cualquiera de nosotros, se puede asustar ante la presencia del Señor. Perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima toda esta desgracia? Ñañe por una yaye pa ñane si oñan de allá en ba eiko pe añan de yara ba eri violadere la rey mejor en día lleva pero cuamba iba ia oí ora petebe. Es lo que muchas veces nosotros pedimos a Dios, que Él haga todo por nosotros. Pero ñan de yara ñan de no, tranquilo será. La verdad es que ahora el Señor no es que les ha desamparado, sino que si hay me benendie y gatus hanguay chapen, dale Gedeón. Te estoy ungiendo, te envío el Espíritu del Señor para que salgas a luchar y para que puedas salvar a tu nación y a tu pueblo. Así es que si yo que fuera, ya en tu ponave y coenvío del ángel del Señor para cada uno de nosotros. La llamo puaceno, la ñaneneta, llamo puaceno a lleva, la ñanderoga pu, la ñande tupao, la ñande ñaimejave y la ñande comunidad. Queridos hermanos, tenemos que dar el sí positivo al Señor, porque la gracia de Dios permanece en medio de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Yo no sé
teología ni de teoría sobre la verdad. Tal vez ni la filosofía o la morfología nos iban a amar. Yo no entiendo de instrucciones ni tengo manual para acercarme a ti. No sé palabras rebuscadas para explicar lo que eres para mí. La verdad eres tú. La verdad eres tú. Cuesta visitar enfermos y hacer 8 horas solo de oración. A veces me distraigo en misa, cuento los ladrillos que hay alrededor. Yo no puedo nada, pero tú lo haces. Yo tengo temores y tú los deshaces. Yo solo quiero darte todo, todo lo que yo soy y más. No sé qué decirte para que me hables. Te escribo canciones para que me abraces. Yo solo puedo darte todo, todo lo que yo soy. La luz y sombra de mi vida. La verdad eres tú. La verdad eres tú. Me dicen que la vida es de hacer y no de ser, y no solo sentirlo. Pero como no sé de nada, no pienso parar hasta poder vivir lo que es amor. Tu amor es amor de María. Nació y así como somos, nos amó. La verdad eres tú. La verdad eres tú. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 9. En este caso es el versículo 7. David le dijo, estamos con Mefiboshet, que se presenta, le traen a Mefiboshet, se presenta ante David. Y cuando llega aquí, ¿verdad?, ante David, él se prosterna. Y ya hemos hablado un poco lo que significa esto, ¿verdad?
que el prosternarse aquí también tiene un significado positivo, es una totalidad de entrega, un reconocimiento total, ¿verdad? No es solamente el tindú, ya es añade, porque el tindú también en nuestro dulce idioma guaraní, el tindú tiene dos significados. Ya ñané tindú lleva ante aquellas personas que nos utilizan, ante las personas corruptas, ante las personas que te compran, netindú lleva, entonces siempre lleva netindú. O si no, también netindú en tu propia casa, en tu propia familia. La nemenan de trataba hija netindú, landerú, landeseja netindú, o lo que sea, netindú, en un sentido negativo, ¿ve? Pero también aquí el tirá, ¿verdad? El honor, el temor. Nosotros decimos el temor de Dios, ¿verdad? Eso, queridos amigos, también significa, ¿verdad? Yará, significa sobre todo honor, restituir el honor, ¿entienden? Entonces, yo ante mi Padre me prosterno. Nosotros tenemos otras maneras, ¿verdad? Por ejemplo, ante el papá. Yo sobre todo me doy cuenta muchísimo, muchas veces en la campaña, mucho más saludable todavía este aspecto, cómo se ha salvado todavía, pero esa manera tan linda de encontrarse ante el papá, de saludar al papá, los valores, ¿verdad? Ante el padre, ¿verdad? El respeto, ya en vea. Apenas la yara, ¿verdad? El temor de Dios. No es que estamos teniendo miedo de, sino que es un respeto total. Si voy a alguno medio firme, voy a hacer ese manto, porque ahora es pesar lento, güey, medio estilo firme, voy a ir nada. De tu pano, halan de ser, halan de ru, halan de abuelo, rejo, halan de tía, halan de tío. Rojo a veces, aro, yujuga, roñemoy, peje no debe roñemoy. Eve, pesan de mae, las pesas me ya ponen así, ya, o no, mi hijo, ponete bien, enfrente a tu tía, enfrente a tu tío, ponerle la bendición, ¿entiendes? Entonces, queridos amigos, estos signos, aunque usted no lo crea, es lo que después te van a ayudar verdaderamente para que vos entiendas el sentido de tu existencia y le des valor a la vida. Nosotros muchas veces, con un mal concepto, ¿verdad? Lastimosamente, de estos signos y la mala educación, y sobre todo esto sucede más en las ciudades, etcétera, etcétera, en el que estamos metidos en otras cosas y los antivalores los metemos como si fuesen los valores de hoy en día, ¿verdad? Entonces los padres ya no le educan más a sus hijos, no le disciplinan. Entonces después se dispara, ¿verdad? O sea, en cuanto a la relación, en cuanto a la capacidad de integración en la comunidad. Y yo sé que el mundo, ¿verdad? Es un mundo circular y al mismo tiempo es un mundo circular y, como decimos también, en forma de espiral, ¿verdad? Y por lo tanto, se va abriendo y cada cultura diferente, pero siempre está volviendo sobre los mismos elementos, pero de una manera siempre de espiral, ¿verdad? Que no es lo mismo, no es la misma repetición. Pero los valores, queridos amigos, son siempre los mismos. Los valores que se tienen que respetar y vivir para formar cualquier comunidad siempre son los mismos. Entonces no puedo yo decir, bueno, ahora en este tiempo nosotros decimos que el robar está bien. No, el robar está mal. Ahora, como no fuimos capaces de disciplinar en ciertos valores, en ciertos principios y de educarlos verdaderamente a eso, entonces hoy en día para muchos el robar es como si fuese nada. O si no, el cambiar esposo, como si fuese tu calzoncillo, como tu camisa, de aquí para allá, lleva, pesa. Eso, hay muchos que hoy en día lo hacen así, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque vemos, no sé, en la televisión y los grandes, como si fuese que esos fuesen los grandes valores hoy de la sociedad, ¿verdad? Y sin embargo, no luchamos y no miramos por los elementos esenciales y fundamentales para que pueda existir una verdadera relación en la comunidad.
Entonces, queridos hermanos, nos despedimos ahora en este momento de este bloque y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Parecía multiplicarse porque se le veía en todas partes atendiendo a los apestados de Caen, cuyas autoridades atemorizadas por el brote se mantenían cruzadas de brazos y fuera del alcance de la enfermedad, por lo que para los pobladores la llegada del padre Juan Eudes fue una bocanada de esperanza, pues el sacerdote, sin darse ninguna tregua, iba de casa en casa asistiendo a los enfermos, consolando a los moribundos y recogiendo a los difuntos que yacían en las calles, porque nadie se atrevía a llevarlos a los atestados cementerios por temor al contagio, y justamente por eso él también contrajo la enfermedad, pero no se arredró, y con mayor ahínco continuó su labor, pero en los pequeños descansos que se concedía, se refugiaba en una ramada de un campo cercano para que sus compañeros de la congregación del oratorio, a la que pertenecía, no se vieran afectados por su culpa. No obstante, ellos le llevaban alimentos que regularmente compartía con otros infectados de la zona. Cuando empezó a ceder la peste, el padre Eudes tuvo que permanecer en ese retiro hasta que se recuperó, pero según él, ese tiempo en soledad fue uno de los más fructíferos de su vida para el fortalecimiento de su fe y el esclarecimiento de su futura acción evangélica. Juan Eudes, nacido el 14 de noviembre de 1601 en Normandía, Francia, se distinguió desde muy pequeño por su inclinación al estudio y a la oración, afición que se incrementó al ingresar de 14 años al Colegio Jesuita de Caen, en el que además de recibir su preparación básica, se adentró por el camino de la teología. En 1621 recibió las órdenes menores y se trasladó a la congregación del Oratorio de París, en donde completó su formación y fue ordenado sacerdote en 1625, tras lo cual retornó a Caen y pronto se destacó de entre los clérigos por su vigorosa predicación, su actitud misericordiosa en el confesionario y su entrega incondicional a los pobres, desamparados, desvalidos, enfermos y viudas, pero al mismo tiempo bullía en su espíritu la desesperanza por el hecho de que la mayoría de sus colegas estaban mal preparados. Eran apáticos con los feligreses, sus sermones áridos, las eucaristías carecían de sustancia y su estilo de vida como sacerdotes dejaba mucho que desear. Esa indiferencia se hizo más evidente cuando se enfrentó solo a la peste de la que resultó contagiado. Durante los 10 años siguientes, San Juan Eudes se dedicó a las misiones. Así visitó a buena parte de Italia y con su verbo incandescente obtuvo una enorme cosecha de conversiones que confirmaba inmediatamente, porque bajaba directamente del púlpito al confesionario para que no se le escapara ninguna oveja descarriada. Pero como la mies era mucha y los obreros pocos, decidió fundar en 1643 la Congregación de Jesús y María, conocida hoy como Padres Eudistas, que se dedicó a formar sacerdotes integrales y comprometidos en la evangelización, en la acción social, con todos los desvalidos. Cuando los seminarios establecidos por él comenzaron a dar frutos, revivió en San Juan Eudes su vieja preocupación por las jóvenes abandonadas, que solo tenían como alternativa la prostitución, y entonces fundó la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, que se encargó de rescatarlas, dignificarlas, educarlas y prepararlas en diversos oficios. Hoy esta congregación es reconocida como las Hermanas del Buen Pastor y cuenta con 8.000 monjas distribuidas en 585 casas que están diseminadas por todo el mundo. Todavía a sus 79 años, San Juan Eudes continuaba predicando y alcanzó a terminar un hermoso tratado mariano llamado El admirable corazón de la Santísima Madre de Dios,
unos días antes de fallecer en Caen, el 19 de agosto de 1680. Fue canonizado por Pío XI en 1925 y por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Eudes que guíe y acompañe a nuestros sacerdotes en su labor evangélica. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Año santo ya empezó, un jubileo pa' que arda el corazón, la misericordia en su plena expresión, tiempo de gracia, tiempo de bendición. Con fe intensa, esperanza viva sinodal empieza. Tierra se canta, peregrinos de esperanza.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 9. El versículo es el versículo 7, en que David le dijo, no temas, estoy decidido a hacerte un favor en atención a Jonatán, tu padre. Voy a restituirte todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre a mi mesa. Queridos amigos, la palabra, el verbo restituir, shub, se dice, este es un verbo maravilloso. El shub en hebreo implica volver, implica restaurar, retomar el mismo camino por el donde caminamos. David entonces dice que va a restituir todas las tierras de Saúl, de su abuelo, a su nieto Mefiboshet. Ahora, este verbo es usado muy ampliamente en contextos también de conversión. Conversión. Queridos amigos, aquí entonces ya la idea teológica. Hoy, ¿qué imaginas? Es decir, aquí tiene que haber una verdadera conversión. La conversión no implica simplemente decir, ay Señor, perdóname, ay Señor, sheangaingo, haya equivocado, sheangaingo, haya por ahí vaya, haya pitao bebé. Ñande nace un bebé, ya él ya yerureja la perdón. Shub en hebreo, queridos amigos, quiere decir volver sobre el mismo camino, quiere decir restituir. Hapea la ñande porque te vendo y coy. A ver, ñande ya cuánto mondaja atira lleva. Oye, enriquece, pero nadie después devuelve nada, ¿entendiste? Nadie devuelve nada. O, bueno, no sé si nadie. Me con algunos o devuelven. No sé si devuelven. O si los avivados, ¿verdad? Que le hacen el juicio, le sacan ese dinero. Le sacan. Pero, como onda llegante dice, bueno, ladrón roba al ladrón. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, yo no sé si vamos a restituir, porque no se ve pues, después que se utilice bien ese dinero, por ejemplo, o cosas, ¿verdad? Yo no sé en qué, yo nunca tampoco, porque es difícil, aquí es difícil darle seguimiento incluso a las cosas públicas. Cosas públicas quiere decir que pertenecen a todos. A la res quiere decir cosa, res. Veo que dice la res, cosa quiere decir, la traducción del latín al español, res, quiere decir cosa. A pública, ya cuando digo la pública, castellano veo ella de Jaypuru, pero esa es una palabra latina. Entonces, res pública, nosotros somos res pública, cosas del pueblo, cosas de la gente. Pero aquí, hasta para saber y darle seguimiento a las cosas, de la res pública, cosas nuestras, porque eso nos pertenece a todos. Del último Shaolai hasta el presidente de la República, a todito nos pertenece. Y eso tiene que ser bien utilizado, ¿entienden? Porque pertenece a todos. Yo soy el patrón, vos sos el patrón, ese es el patrón, hasta el último ignorante, ese es el patrón. Todos somos patrones. Pero aquí utilizamos a la res pública del Paraguay, en este caso, utilizamos, cada vez que yo vive en grupo, utiliza, más o menos, es como alquilar, se dice, ¿verdad? Es como alquilar. Estoy alquilando la res pública, ¿verdad? Durante este periodo estoy alquilando para yo usufructuar de los beneficios de la res pública. Upeago la de realidad. Yo no sé si no nos damos cuenta, si no queremos darnos cuenta. O sea, yo me digo, no nos damos cuenta, me refiero a todos los habitantes que pertenecemos a esta res pública. Porque esos que están al frente, me anda eurochuco, va a por negociar, va a por disfrutar, como si fuese su negocio, ¿verdad? O sea, negocian con las cosas, la res pública, ¿verdad? O sea, incluso se dan cuenta, llevan a su banco privado cosas que es de la res pública. Entonces ellos se benefician, le mandan a su gente, son como sus obreros, le manda a Itaipú, le manda a Yacyretá, le manda a un ministerio, a otro ministerio, y así. O le dan las licitaciones. O sea, esta es mi empresa, la res pública es mi empresa. Yo estoy alquilando, o no sé si alquilo, porque alquilar pues significa también que por lo menos después cada mes me tiene que pasar el rédito.
a la nación, ¿verdad? Porque se alquilan de ahí, ¿no? Alquilaron de ahí. Pero a veces ni beneficio de alquiler, oye, estamos oye de vela alquileres. Oye de vela alquileres, queridos amigos, esto es impresionante, ¿verdad? Parece que o no nos damos cuenta, o ya no hay luego criterio porque ya no hay filosofía, no hay moral y no hay ética en nuestros estudios de colegios. Nuestros jóvenes están en el Eurorei, nuestros jóvenes están todo a ver qué carrera puedo seguir para ganar dinero, qué carrera puedo seguir para estar mejor, qué carrera puedo seguir para robar mejor, qué carrera puedo seguir para, ¿entienden? Entonces al valor de lo que es la res pública, lo que es la nación, lo que somos todos, ¿verdad? Nos falta, queridos amigos. ¿Y saben qué es lo que nos falta? Gente que verdaderamente se ponga las pilas, no solamente que predique, ¿verdad? Porque mi función aquí es solamente también anunciar, denunciar, decir, pero desde la palabra de Dios. Llevo lo menos llevas desde lo que yo nomás pienso o creo. Esto es fruto, queridos amigos, de una reflexión de lo que Dios nos está diciendo desde un libro político, porque Samuel es un libro político, y sobre todo, queridos amigos, que desde la polis, de la res pública, nos está llamando a todos, ¿verdad?, a un compromiso serio. Así es que así, cuando dice el shub, quiere decir el devolver, el volver, es una verdadera conversión. Este verbo es usado ampliamente, queridos amigos, en este camino de conversión. Y entonces David está actuando como agente de restauración, porque conversión quiere decir restaurarnos. Entonces, por una parte, Dios nos invita a no tener miedo. Primera cosa, este versículo, anila ya creyete, sino que fortalecernos desde Dios. Segundo, la misericordia, queridos amigos, prevalece sobre cualquier justicia humana, o yo diría también la misericordia de Dios, prevalece incluso sobre las injusticias que cometen sobre el pueblo y sobre la gente. Y luego, la restauración, queridos amigos, es una restauración que mira el honor, o sea, la dignidad. La gloria de Dios, pues, es el hombre viviente, restaurar al hombre, devolverle su honor, su dignidad. Y el poder, queridos amigos, es un servicio, no es venganza. El poder no es venganza. Ante ¿por qué? Porque todos entran, pues, como para, dijimos hace rato, alquilar. Durante ese periodo, alquilar. Si es que alquilan, o si no, apoderarse nomás luego. Por eso aquí te habla de venganza. El poder es servicio, no es venganza, ni aprovecharse de las cosas que no te pertenecen. Eso se llama robar. Eso se llama pocané. Y por último, la mesa, queridos amigos, del rey es el símbolo también para nosotros de una eujarís. Eujarís, acción de gracias. Buena cosa quiere decir. Porque nosotros compartiendo en la mesa, nosotros, queridos amigos, estamos haciendo eujaristía, quiere decir eso. Entonces, ñamaña o yorobare, ya y podemos compartir una fiesta. Porque estamos en unión y en comunión con los principios y valores de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.